Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? En este caso de YouTube, la transmisión de Noches de Census, una transmisión más. Sean bienvenidos a un episodio más de Noches de Census. Y bien, pues el día de hoy tenemos el tema de cómo hacer paso a paso una empresa. Y para eso hemos invitado a nuestro invitado especial, Roberto Valenzuela. Pero antes, y como siempre, vamos a algunas notas del día de hoy. Bien, diputados aprueban ley de ingresos con ajustes a propuesta de Hacienda y ya pasó al Senado. Luego de una larga sesión de más de 17 horas, el Pleno de Cámara de Diputados aprobó en lo general y en particular la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para este 2021, con 274 votos a favor, 116 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que ahora pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Los diputados concluyeron hasta este miércoles, un día después de lo marcado por la legislación, la aprobación de la primera parte del paquete económico en lo referente a la Ley Federal de Derechos, Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos. Renuncio al gabinete, pero no al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dice Durazo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este miércoles que renunciará a su puesto en el equipo de trabajo del presidente, dado que Durazo señaló que esto se debe a que responderá al llamado de la militancia y competirá por la gobernatura de Sonora en las elecciones intermedias del próximo año. Estos son los 109 fideicomisos y fondos que el Congreso aprobó eliminar. El Senado de la República aprobó este miércoles la eliminación de 109 fideicomisos para trasladar a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de los recursos. Más temprano el dictamen fue aprobado en lo general con 65 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa será remitida al Ejecutivo Federal. El dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 8 de octubre. En un principio Morena tenía contemplado solo extinguir 55 fideicomisos, pero el dictamen de la propuesta del partido amplió hasta 109 el total de fondos a revisar, ajustar y desaparecer en su caso. En este gobierno ya van más de 65,000 homicidios. Esta cifra contempla tanto homicidios dolosos, que suman más de 63,000, y feminicidios, delito que ronda en 2,000 casos. Por otra parte, niegan libertad bajo fianza a El Padrino Cienfuegos y seguirá proceso en la prisión. Salvador Cienfuegos, quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, seguirá su proceso judicial en prisión, determinaron las autoridades de Estados Unidos este martes. El juez Alexander McKinnon detalló que no hay condiciones para que Cienfuegos, ahora conocido también como El Padrino, siga su proceso en libertad como pidió la defensa, por tratarse de acusaciones graves contra el exfuncionario. Coronavirus. El lugar de la América Latina, el lugar de la América del Norte, donde no ha habido ni un solo caso de COVID-19. Los casos de COVID-19 están aumentando en muchas partes de Canadá. Sin embargo, en Nunavut, en territorio del norte, esto es un raro lugar en Norteamérica que puede decirse que sus comunidades están completamente libres de coronavirus. En marzo pasado, cuando las fronteras de todo el mundo se cerraron a medida que aumentaban las infecciones del coronavirus, los funcionarios de Nunavut decidieron que no tomarían riesgos, impusieron algunas de las regulaciones de viajes más estrictas en Canadá, prohibiendo la entrada a casi todos los no residentes. Los residentes que regresen, en este caso algunas de las zonas, primero tienen que pasar 2 semanas en otra localidad, ya sea en Ottawa, por ejemplo, donde se revisa su estado de salud y bien guardias de seguridad, enfermeras y todo un protocolo sanitario bloquean esta parte para que no puedan entrar a este lugar. Es el único lugar, por lo menos en América del Norte, que está libre del COVID-19. Hasta aquí las notas del día, regresamos. Hola.
Hola amigos, bien, pues hemos invitado al maestro Roberto Valenzuela Lozano a que nos comente un poco de cómo ir realizando una empresa. ¿Qué tan difícil es en México la creación de las empresas? Y bien, él es licenciado en Derecho, también tiene una licenciatura en Contaduría Pública por la Facultad de la UNAM, es especialista en fiscal y es maestro en Derecho Corporativo. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar una vez más en tu espacio, mi estimado Antonio, con gusto. Muchas gracias. Bien, pues aquí platicando un poco de qué tan difícil es constituir una empresa en México. ¿Qué Mira, necesita una persona, digamos que en algún momento, pues obviamente ya como persona física, o los negocios o la han requerido, o qué sé yo, quiere armar o tiene socios, quiere armar una empresa? ¿Cuánto se tarda y qué tantos trámites tiene que hacer una persona para que en México pueda constituir una empresa? sí, mira, bien, antes de dar respuesta al planteamiento, yo considero que lo más difícil, más allá de un procedimiento, de un plazo que tenemos para constituir una sociedad, lo más complejo es convencer al empresario de que previamente a que constituya una empresa se asesore con el especialista, porque de la decisión que tome en relación al tipo de sociedad que va a constituir, depende mucho el futuro de las relaciones que tenga con sus socios, de los resultados que tenga al interior de la sociedad. Yo creo que ese es lo más complejo que existe actualmente. Primero, convencerse de que antes de hablar de lo complejo en cuanto a las formalidades que exige constituir una sociedad, es verificar cuál es el tipo de sociedad que le conviene a un empresario atendiendo a las cuestiones particulares del mismo. Yo creo que esa es la parte más compleja. Ya el tiempo que se ocupa para formalizar una sociedad, yo te puedo decir que en un plazo máximo de 10 días hábiles tenemos una sociedad, con excepción de la sociedad por acciones simplificadas, que se la podemos tener en 3 días, ¿no? Pero creo que es importante hacer esta acotación, que lo más relevante, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, creo que el tiempo que más debemos de dedicarle a constituir una sociedad es verificar qué tipo, qué régimen jurídico se adecua a mis necesidades particulares, mi estimado Antonio. Acabas de decir por ahí aprox de 10 días. ¿Real constituir en México una sociedad? Vamos a pensar una sociedad anónima, que es regularmente lo que viene en la mente de muchas de las personas. Vemos SA y entonces ya de manera automática pensamos que esa es la figura única que existen, que bueno, existen un sinfín de figuras. Sin embargo, 10 días realmente un emprendedor, alguien que ya empezó, que no es en el caso de una sociedad por acción simplificada, que es muy diferente, y este modelo del 2014, lo que intentaba o lo que intentó o lo que hizo, no lo sé, según las estadísticas, era que aquellos emprendedores pudieran formalizar por alguna forma, ¿no?, este tipo de sociedades por acciones simplificadas, y bien pues tuvieran una figura jurídica como una persona moral. Inclusive en la Ley General de Sociedades Mercantiles entró esta figura, ¿no? Sin embargo, 10 días en verdad, Roberto, es algo rápido, ¿no? ¿Cuánto a veces tarda el registro público en dar esa parte? Sí, mira, 10 días como un término convencional. En 10 días lo puedes conseguir considerando que por disposición expresa de un reglamento para la autorización de denominaciones o razones sociales, establece que este debe concederse en un término de 2 días, que no muy seguido se cumple, pero de acuerdo al reglamento establece que la autorización de la denominación o razón social deben ser 2 días. Los otros días se supone que estás trabajando en paralelo, ya tienes tu proyecto, únicamente esperas que te autoricen la razón o denominación. Y bueno, si tienes, tú más o menos puedes invertir unos estatutos ad hoc de 4 a 5 días. De 4 a 5 días, pero reitero, estatutos ad hoc, no estatutos genéricos, no los formatos que elabora un notario, que esa es su función finalmente, ¿no? Al notario le pagas porque dé fe de la constitución de una sociedad, no le pagas porque te elabore unos estatutos que se adecuen
a tus necesidades particulares. En ese sentido, estimamos que sí, 10 días son suficientes para constituir, para formalizar ante fedatario si realmente tienes contacto directo con notarías, ¿no? Porque es importante recalcar ese tema. Nosotros en el despacho, por ejemplo, tenemos, pues, digamos, una alianza con diversas notarías que nos permiten trabajar, acelerar de una forma, pues evidentemente nos saltamos los estándares convencionales, porque pues un notario evidentemente se toma sus días para formalizar un proyecto. Como ya conoce nuestra forma de trabajar, pues prácticamente revisa los proyectos que nosotros le presentamos a protocolo. Si no tiene ninguna observación o si hay algún punto en que no coincidamos que debamos de, evidentemente, pues negociarlo, nosotros hacerle saber por qué nuestra postura, ellos, a su vez el notario también, cuáles son las razones por las que estima que ese punto en que entramos en controversia no debe incluirse en los estatutos, lo hemos conseguido en 10 días en virtud de estas alianzas. Es importante mencionar que hablo de la formalización. La cuestión de inscripción del registro público, que ya no se llama ahora registro público, que es Instituto Registral de no sé qué, ahora con esta nueva administración, pero las leyes siguen haciendo referencia a registro público, ¿no? Digo, nada más para hacer la acotación. Entonces, el registro público ahorita se cuece aparte. Es importante mencionar que en el tema de sociedades mercantiles, particularmente en la Ciudad de México, desde hace algunos años, el registro es expedito, la inscripción es expedita porque se hace a través del sistema denominado SIGER, que es por medios digitales. Presentas, mandas el aviso y desde luego pues el registro prácticamente queda en 5 o 6 días. Pero eso dependerá de la velocidad con que actúe el fedatario, ¿no? Y hago el énfasis en que solamente es en tratándose de sociedades de naturaleza mercantil. Cuando estamos en presencia de una sociedad de naturaleza civil, juega otras reglas el tema de la inscripción, porque tenemos, por ejemplo, para que lo dimensionemos, una sociedad que creamos en febrero, una sociedad civil, y que al día de hoy no ha sido posible ni siquiera ingresar la boleta de registro porque, pues, evidentemente, la oficina registral, pues, sigue sin trabajar de manera presencial, ¿no? Pero bueno, pues llevamos prácticamente ya 8 meses con ese tema en tratándose de sociedades civiles, pero es una cuestión particular inherente a la situación que priva hoy en día, ¿no? Fíjate que aquí Fernando Pérez nos menciona dos preguntas, bueno, más de dos preguntas, que es un poco complejo, sé que va a ser un poco complejo explicar esta parte porque dependen de muchos factores, pero antes de entrar a sus preguntas de él, me gustaría mencionar esto que todos piensan, ¿cómo decirlo? Este paradigma, ¿no? Donde muchas de las veces piensan que el notario es quien hace el proyecto. O sea, llegan a una notaría, quieren abrir una empresa y el notario pues lo único que baja es un machote, así literal, y entonces con base en ella realiza el proyecto. Tengo en mente que se tiene que tener un abogado, un contador, para correctamente realizar un proyecto, llevárselo al notario, que el notario lo revise, como lo acabas de decir, y bien, pues darle verdad, una certeza en todas las esferas para que con el paso del tiempo no encontremos problemáticas, ¿no? Donde los socios, bien, pues ya no están contentos, cómo se van a salir, la parte de su capital, etcétera. Pero antes de entrar con la pregunta de Fernando, ¿cómo plantearte la pregunta? Es, ¿por qué este paradigma de que piensan que es labor del notario realizar el proyecto? Sí, mira, porque, para decirlo con todas sus letras, porque no estamos debidamente asesorados. Se nos hace muy natural, como tú lo refieres, que cuando pretendemos crear una sociedad, acudamos al notario porque eso obedece a un tema de costumbre, porque alguien nos dijo que el notario es la persona facultada por el Estado para dar fe de estos actos jurídicos como lo es la constitución de una sociedad. Y en general digamos que es una percepción válida, sin embargo no es la más efectiva, que aquí viene el pero, ¿no? Por mencionarlo de alguna manera, porque como tú bien lo referiste, es cierto, existe esa percepción de que
pues yo voy a acudir al notario, él únicamente con un cuestionario que me plantea, del cual yo pues respondo las preguntas, las inquietudes, y esa es la única información que recoge el notario para plasmarlo en un formato que ya tiene definido, ¿no? Nada más vacía los datos que tú mismo consignaste en un formulario de la notaría y en esa medida realiza los estatutos. Ahora bien, lo que cabe preguntar es, ¿esos estatutos realmente responden a las necesidades que tienen los empresarios? La respuesta es no, porque nunca se plantean, pues desde luego, las particularidades. Te hablo, por ejemplo, ahora en temas, el tema de la constitución de la sociedad no hay que verlo de manera aislada, hay que vincularlo con otras materias, particularmente hablando con la materia tributaria. Hay que cuidar aspectos como responsabilidad solidaria, hay que cuidar tanto de los socios como de los representantes legales, pero además hay que colmar o hay que cubrir otras cuestiones que faciliten a los mismos socios resolver los posibles conflictos que pudieran llegar a presentarse en la sociedad, establecer cláusulas de exclusión, desbloqueo de resoluciones, porque ese es todo un tema en las sociedades. Entonces, quien te va a apoyar a realizar unos estatutos que realmente sean funcionales para ti y para tus socios es que acudas previamente a un abogado que tenga experiencia en el área corporativa societaria. Eso es lo que realmente te va a garantizar que unos estatutos estén elaborados acorde a tus pretensiones. Ahora vamos con las siguientes preguntas de Fer que me parecieron muy interesantes. Dice aquí Fernando, la mayoría de las veces llegan las personas con una sociedad anónima. No importa lo que se dediquen, por lo que si una persona quiere abrir un negocio familiar, digamos que él y su esposa o su hijo, y luego dice, quieren abrir una nueva, ¿cuál es la más adecuada? Ya que para todo hacen sociedades anónimas. Sí, es una pregunta Y en lo aquí, y general. aquí menciona, se dedicará a venta de materiales de construcción y también haría trabajos de construcción. Ok. Es una pregunta, un planteamiento un poco genérico y que la respuesta no es tan sencilla, porque él habla de cuestiones de vínculo familiar entre los socios. Yo, en automático, de acuerdo a mi experiencia, cuando hablo de una empresa familiar, pues entonces yo, por naturaleza, únicamente considerando este elemento, me decantaría por constituir una sociedad responsable limitada y no una sociedad anónima. ¿Por Pero qué? únicamente tomando en cuenta este elemento, no los demás. ¿Por qué? Muy sencillo. Las sociedades de responsabilidad limitada son más inflexibles, son más rígidas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la modificación de estatutos, en cuanto a la inclusión de un socio, en cuanto a la exclusión de un socio, en cuanto a la posibilidad de que yo transmita mis partes sociales, a diferencia de una SA, cuestiones que son totalmente flexibles, ¿no? Esos son solamente algunos de los elementos, y lo digo así, con el planteamiento que nos hace, que parcialmente nos da esta información, con base en esta, pues yo inicialmente diría, constituye una sociedad responsable limitada en sustitución de una sociedad anónima. Pero por qué suena tan bien una sociedad por responsabilidad limitada en el caso de que sean familia? Porque es una sociedad más rígida. Es una sociedad más rígida que, reitero, se supone que tiene como propósito cuidar la parte, el vínculo que existe, el vínculo natural que se da en una familia y que implica que terceros que sean ajenos a esa familia puedan participar de la sociedad, porque en caso de que alguien de los socios pretende incluir a un nuevo socio que esté fuera del ámbito familiar, entonces no solamente importa la voluntad de ese socio que lo propone, sino hay que conseguir el consentimiento de la mayoría de los socios. Cuestión que no sucede en sociedad anónima, ¿eh? Son reglas totalmente No, distintas. porque quien tiene el mayor capital es quien decide en una sociedad anónima. Así es, así es. Entonces son factores, reitero, esta pregunta la respondo con las limitantes que se nos plantean, ¿no? Porque hay que considerar una serie de elementos
en forma conjunta para estar en posibilidad de nosotros establecer cuál es la sociedad que más le conviene, ¿no? Pero bueno, reitero, atendiendo a esta cuestión parcial, en ese mismo sentido lo respondo. Claro, porque en este sentido, en el momento que el hijo quiera meter a la nueva esposa y entonces ya se divorció y ahí viene, etcétera, pues no depende de quién tenga más acciones dentro de la empresa, sino al final del conjunto se toma en el total. Sí, y fíjate que ahí qué bueno que tocas ese tema porque en ese sentido en particular, si estamos pensando en la sucesión de una familia, en la implementación de un protocolo familiar, en la implementación de un gobierno corporativo, quizás me convendría formalizar una sociedad anónima, porque este régimen jurídico me permite establecer pactos parasociales, es decir, pactos que se realizan al exterior de la sociedad, pero que vinculan a los socios. El fundamento lo tenemos en el artículo 198 de la ley mercantil. Y bueno, puntos importantes que se establecen en tanto en el protocolo de familia con los pactos parasociales, es justamente incluso obligarse a los socios que intervengan en su confección, incluso establecer, en caso de que lleguen a contraer matrimonio, el régimen que tienen que adoptar cuando esto suceda. ¿Por qué? Pues justamente en aras de garantizar la preservación y la continuidad del patrimonio familiar. Entonces, fíjate cómo tantos elementos hay que considerar, no solo para constituir una sociedad, cuando ya está en marcha, tenemos herramientas necesarias para conducir hacia el lugar que pretendamos llevar a un negocio, ¿no? Existen ahí los elementos, están establecidos, en este caso, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, ahora pensemos que ya tienes la sociedad ideal para constituir. Tienes que ir ante un notario. Luego de haber ido ante notario y constituir la sociedad, ¿qué sigue? Bueno, ahí tienes, evidentemente después de la Constitución habrá que vincular las disposiciones mercantiles o civiles con el ámbito tributario y con otras materias, por ejemplo, con inversión extranjera, ¿no? Si se da el supuesto de que en esa constitución de la sociedad participa capital extranjero, pues evidentemente no solo hay que ocuparnos del tema tributario, ¿no? Porque particularmente para este tema, y luego agoto el otro de inversión extranjera, pues el Código Fiscal de la Federación, artículo 27, en relación con el 22, 24, 29 y 30 del reglamento del propio código, establecen que las sociedades se deben de inscribir un mes, con un mes posterior a la fecha en que fueron constituidas, ¿no? Es importante mencionar que muchos fedatarios públicos tienen el sistema remoto para hacer la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y que en esta cuestión, en esta situación que nos encontramos de emergencia sanitaria, pues es recomendable buscar un notario que tenga ese servicio porque ha sido muy complejo encontrar citas para inscribir a personas morales, ¿no? Ese sería el primer paso que habrá que considerar, eso en cuanto al ámbito tributario, para que desde luego, una vez que quede inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, empiece a cumplir con sus obligaciones tanto formales como materiales. Ahora bien, en el extremo de otras obligaciones que surgen por virtud de la constitución de una sociedad, yo solamente me refiero ahorita a cuestiones de inversión extranjera y reitero, solamente en el caso de que participe inversión de esta naturaleza en el capital social, que derivado de la ley de inversión extranjera puedan surgir otras obligaciones. ¿Cuáles son? Particularmente hablando, la primera obligación y natural que surge es la inscripción ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, cuyo término para hacer dicha inscripción son 40 días hábiles. Las multas son fuertes, 1000 veces la unidad de medida y actualización, entonces es importante considerar el cumplimiento. Ya, esta es la obligación principal, ya derivado del comportamiento que tenga la sociedad, quizás surjan otra serie de obligaciones. Y es importante también comentar que, así como señalé que hay una obligación inicial de inscribir ante tal registro, también anualmente hay que presentar un informe económico anual que se presentará de acuerdo al número o a la letra con que inicie la denominación o razón social, ¿no? Entonces se presentará entre abril
y junio del siguiente año, ¿no? Entonces, esas son obligaciones que surgen cuando constituyes una sociedad. Desde luego, lo estoy mencionando de una forma muy limitativa porque seguramente, dependiendo del objeto social que tenga cada sociedad, seguramente surgirán obligaciones distintas. Por ejemplo, para temas de pues derecho ambiental, si nos dedicamos a cuestiones ambientales, si nos dedicamos a cuestiones de transporte, pues evidentemente surgirán obligaciones derivadas de la autoridad que regula dichas actividades. Ahora bien, ya se dio de alta, bueno, mejor dicho, ya constituyó la empresa, ya obtuvo una alta. ¿A qué se obliga esta persona en términos genéricos? Yo sé que va a depender de cada negocio, pero en términos genéricos, si podríamos utilizar un lenguaje para quienes nos están escuchando, ¿qué obligaciones son las que tendrá esta persona ante, bueno, pues términos de fiscal, términos legales? ¿Qué podríamos estar mencionando? Mira, dependiendo de la actividad a la que vaya a dedicarse, pueden, y esto reduciendo al ámbito tributario, pues en esa medida o en esa proporción serán sus obligaciones, ¿no? Pero considerando que es una sociedad de naturaleza mercantil, lo cual, pues evidentemente, lo encuadra en un título segundo o bien en el estímulo fiscal si es que no va a recibir más de 5 millones, pero la obligación natural que tiene es contribuir para efectos de la ley del impuesto a la renta. Esa es su obligación. Y dependerá de la actividad si se actualiza la obligación de tributar para efectos de otros impuestos, como sería la ley del impuesto al valor agregado, la ley especial de productos y servicios, la ley del IEPS, en materia federal. Ya en el ámbito de cada entidad federativa, pues obviamente surgen obligaciones que regula cada código fiscal o cada código, depende del nombre que tiene, porque varían los nombres código fiscal o reciben alguna otro nombre, pero se contemplan obligaciones locales en materia tributaria, como sería el impuesto sobre nóminas si tienes empleados, también el pago de seguro social en materia federal, contribuciones de Infonavit, bueno, aportaciones propiamente dicho, aportaciones de Infonavit, en fin, trae aparejada una serie de obligaciones tributarias. El tema del IVA, mencionaba y quiero hacer énfasis, puede ser sujeto, no depende de la actividad, puede ser exento, puede ser grabado a la tasa general del 16%, puede ser grabado a la tasa del 0%, que tiene efectos distintos, y si te encuentras en el norte, pues podrás acceder al estímulo de la zona fronteriza, que por cierto está por desaparecer dicho estímulo fiscal, ¿no? Entonces, en términos generales, estas son las obligaciones tributarias que surgen. Ahora bien, reitero, en el ámbito tributario, en el ámbito corporativo, que son igual de importantes, surgen una serie de obligaciones. ¿Cuáles son estas? Primero, llevar un libro de actas. Fundamento legal, artículos 36 a 41 del Código de Comercio. Recuerden, estamos hablando de sociedades mercantiles. Claro. Segundo, llevar un libro de socios accionistas. En el caso de la sociedad responsabilizada, el fundamento es el artículo 73, en el caso de las sociedades anónimas, el 128 y 129, ambos de la ley mercantil. También hay que llevar un libro de socios de variaciones en el capital contable, de acuerdo a lo que prevé el 219 en relación con el 213 de la propia ley mercantil. Y es posible, si celebramos ese tipo de actos en una sociedad, llevar un libro de acuerdos fuera de asamblea con apoyo a lo dispuesto en el artículo 143. Me regreso un poco para hablar del libro de socios accionistas. Mencioné su fundamento en la ley mercantil, sin embargo, es preciso señalar que aquí hay un fundamento dual, porque el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación también obliga a que exista un registro de socios accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y cómo colmamos esta obligación para vincularla con el tema societario? Pues en el libro de socios accionistas hay que plasmar el registro federal de los mismos, ¿no? Y así cumplimos con esa obligación. Además, es importante mencionar que estos libros a los que he hecho referencia forman parte de la contabilidad para efectos fiscales por disposición expresa del apartado A, fracción primera, del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación,
en relación con el 33 de su reglamento. Entonces, aunque se trate de obligaciones corporativas, adquieren importancia y trascendencia fiscal por virtud de estas porciones normativas que he citado. Y en caso de no llevarlos, porque puede haber mucha gente que lo que acabas de decir suena como fantástico, porque estoy seguro que más de uno de los que nos está escuchando no lo llevan. ¿Qué podrían hacerse acreedores en caso de no llevar todo lo que acabas de comentar? Fíjate que hay una cuestión, la Ley General de Sociedades Mercantiles no sanciona el incumplimiento. Podríamos estar en presencia de normas imperfectas, porque no establece una sanción. Sin embargo, si nos trasladamos al ámbito impositivo, dicho incumplimiento corporativo sí puede traer aparejada una sanción de carácter tributario, porque están ambas materias totalmente vinculadas, íntimamente vinculadas. Y podemos encontrar sanciones en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación que hagan referencia a la obligación de llevar libros sociales. Entonces, válidamente la autoridad tributaria podría imponer sanciones por la falta de cumplimiento en materia corporativa. Entonces, ese es el alcance que puede tener la falta de cumplimiento de esas obligaciones. Pero más allá de esas sanciones que pudiera hacerse acreedor un contribuyente, lo importante y lo cual quiero destacar es que el contribuyente que no lleva a cabo el cumplimiento de esas obligaciones corporativas está dejando pasar una de las oportunidades más grandes que tiene para empezar a construir a partir de estos libros cuestiones que den sustento a algunos conceptos que ha observado la autoridad. Particularmente me refiero a dos puntos: la materialidad y la razón de negocios y sustancia económica que entra en vigor a partir de este ejercicio por virtud de lo que establece el artículo 5A. Recordemos, estamos hablando de actas de asamblea. Las actas de asamblea hay que vincularlas con contratos. Hay que establecer en los contratos condiciones. Hay que aprovechar las modalidades de las obligaciones: modo, tiempo, lugar, plazo y términos. Eso creo que es una labor en que como asesores de negocios tenemos que avanzar para estar en posibilidad de ofrecer a nuestros clientes asesoría de calidad. Ok, entonces me estás comentando que esto también pega al final del día en una cuestión completamente fiscal. Es decir, no se Totalmente. queda ahí en la parte corporativa, sino al final también va a servir de sustento en la parte fiscal. Totalmente. Recordarles, amigo, que nuestro maestro va a estar con nosotros con el tema de contratos, de hecho, contratos, análisis fiscal y corporativo. De hecho, va a estar en mes de noviembre, 24, si mal no recuerdo, de noviembre, y déjenme por aquí les digo, 21 de noviembre, si mal no me equivoco, amigo. A ver, por ahí corrige, porque según yo tengo el 28, pero Ah, si es el bueno. 28 no No, tenemos es el 20, sí, es el 28, es el 28. Yo soy el que estoy completamente erróneo. Va a estar con nosotros dando el tema de contratos como soporte tanto fiscal y, bueno, corporativo, ¿no? Que es muy importante y para este próximo año, pues también, como ya lo era, sin embargo, creo que hoy en día van a cambiar las cosas en mucho. Bien, pues aquí saludando a Mario Alejo, que nos manda buenas noches, saludos desde Tierra Chapanecas. Rocío Hernández dice buenas noches. Fernando, que ya mencionamos su pregunta, ojalá y nos comente algo más. Y por aquí Rocío y Verónica, que también nos manda saludos. Ahora bien, constituir una empresa, ¿con qué capital? Es decir, ¿se puede constituir con menos de 50,000 pesos? A muchos en las escuelas les explicaron que el capital mínimo para constituir una empresa eran 50,000 pesos. Sí, fíjate que sí, Antonio, cuando nosotros estudiábamos también ese era el capital mínimo para una SA. En el caso de las sociedades de responsabilidad eran 3,000 pesos. Pero esta cuestión, ese encanto que nosotros tuvimos, desapareció el 13 de junio de 2014 porque, entre otras modificaciones que sufrió la ley mercantil, pues se modifica el artículo 57 y el 88 para eliminar ese límite que se imponía a las sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades anónimas para no hacer referencia a un capital mínimo.
Y ahora puedes constituir una sociedad con 2 pesos o con 1 peso. Son 2 socios, cada uno aportará 50 centavos, ¿no? Ahora no hay límite, queda al libre arbitrio de los socios determinar la cantidad que va a constituir el capital de la sociedad. Pero considero importante la pregunta porque nada de lo que sucede en tratándose de modificaciones a las disposiciones legales es gratis, si se me permite el término, todo tiene una razón de ser. Y entonces, ¿por qué se elimina el capital mínimo en las sociedades? Vamos a iniciar señalando que ese capital mínimo constituye la garantía para con los terceros que interactúan con la sociedad, es decir, proveedores o acreedores, y que en teoría limita la aportación de los socios y también limita la afectación de su patrimonio, de los mismos. Sin embargo, es preciso señalar que hay una corriente en el derecho mercantil internacional y que desde luego ha permeado en México. ¿Y en qué consiste esa corriente? En eliminar los mínimos de capital social que se requiere para integrar una sociedad. ¿Por qué? Porque ahora lo que se persigue es terminar con la responsabilidad limitada de los socios en una sociedad. Ya no importa el capital. Obviamente, no en todos los casos va a actualizarse esta cuestión que yo estoy refiriendo de que el socio va a responder de manera personal, es decir, de manera solidaria, de manera ilimitada con su patrimonio personal, solamente en unos casos, y eso es, reitero, una corriente internacional del derecho mercantil. ¿En qué casos va a responder el socio con su patrimonio personal, no obstante que tenga una sociedad cuya responsabilidad esté limitada? Eso es irrelevante. Cuando por virtud de la utilización de una persona moral se cometan actos en fraude a la ley o figuras que abusen del derecho. Por ejemplo, el 69B. Quienes sean EFOS es un ejemplo preciso en materia tributaria que se cometen actos en fraude a la ley, porque es claro que ese tipo de sociedades se constituyen con un propósito identificado que es traficar comprobantes. En esos casos, pues desde luego, entonces la responsabilidad de los socios, con independencia del tipo social, permea al patrimonio personal, ¿no? Y lo pongo este ejemplo para magnificar lo que va a suceder, cuál es la tendencia que sigue el mundo. Las mismas reglas van a ser para el ámbito mercantil y para el ámbito civil. El mito de la responsabilidad limitada se está acabando cuando, por virtud, reitero, de la utilización de una figura jurídica como lo es la persona moral, se realicen actos de naturaleza ilícita. En este caso, y primero a lo fiscal, sin embargo, mencionas, va a trascender en otras esferas. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo? Porque podríamos hacer una empresa y bien hacer negocios y de repente empezar a defraudar a esos proveedores o a esos clientes, y como es una persona moral diferente a la física, la que corre la suerte es la moral y yo, siendo la física, me hago a un lado. Eso era antes. Hoy en día nos damos cuenta que ya van hacia el camino de envolver a la persona moral junto con la física y hacerla responsable, ¿correcto? Sí, de hecho, te puedo decir que de 10 años atrás a la fecha hay una serie de criterios que se han emitido a través de, pues, se han pronunciado y que se han reflejado en la emisión de tesis o incluso de jurisprudencias que justamente se pronuncian en este sentido que hemos referido. Particularmente se ha identificado el uso de esta figura como levantamiento del velo corporativo o desestimación de la personalidad jurídica societaria, reitero, con el propósito, como tú lo planteas, de trasladarle la responsabilidad a los socios de una persona, ¿no? Esa es una doctrina que en nuestro país, no obstante que no está legislado de manera puntual, lo cierto es que los juzgadores se han encargado de aplicarla. Y cada día es más frecuente. Tenemos muchos casos, incluso de sociedades de renombre a las que les han aplicado esta figura
de la desestimación de la personalidad jurídica societaria. Ok, interesante. Por aquí Rocío Hernández nos hace una pregunta que me parece también interesante y que suele pasar. Dice, y también es muy común que pongan a cualquier persona como comisario de la empresa y a veces la misma ni siquiera lo sabe. ¿Qué procede para el afectado? Es decir, me pusieron como comisario de una empresa, ni tan siquiera yo sabía y aparezco en el acta. Sí, mira, eso, si tú no compareciste y firmaste la escritura constitutiva o bien el acta de asamblea en donde designaron comisario, y si no has desplegado ningún acto al interior de la sociedad, como sería rendir un informe, comparecer a asambleas, convocar a las mismas, pues obviamente no tienes responsabilidad. Si por el contrario, tú compareciste ante fedatario público, firmaste la constitución de la sociedad, has convocado asambleas, has participado en las mismas, que tienes derecho a discurrir en la asamblea, tienes voz pero no tienes voto, pero bueno, hay constancia de que hiciste, formulaste tu informe anual en congruencia con el informe del administrador, el informe financiero, pues es evidente que el comisario puede tener una responsabilidad, pero hay que precisar que esa responsabilidad siempre va a ser al interior de la sociedad, no puede ser al exterior de la sociedad. ¿Quiénes pueden demandar algunos daños? Pues los propios socios, la asamblea de accionistas, que es el órgano supremo, no, no un externo, por las omisiones que pudiera tener en el cumplimiento de las obligaciones que tiene un comisario. Ahora bien, es importante comentar que por virtud de la emisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se publicó en 2016, que en apariencia es aplicable únicamente a funcionarios públicos, tenemos un capítulo que también descarga la responsabilidad en los entes privados, como lo es las personas morales, y particularmente puede inducir, o más bien puede incidir en las funciones del comisario. Es muy importante el estudio de esta ley a que he hecho referencia, que ha pasado de noche, que nadie ha mencionado, pero es de suma importancia y trascendencia que quien ocupe un cargo de esta naturaleza al interior de la sociedad la analice, porque de ahí sí se pueden desprender obligaciones y consecuencias interesantes. Ok, no sé si aquí nos vaya a escribir algo más Rocío, esperamos que nos comente. Bueno, pues ya vimos un poco que se tienen que, bueno, en este caso el contador y el abogado tienen que ser parte primaria para la génesis, la creación de cualquier tipo de sociedad. Ya vimos la parte del acta constitutiva, tienen que tener un alta, en este caso ante el SAT. Bien, tienen, en su caso, si tienen trabajadores, que estar en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, ¿no? Por otra parte, a lo mejor por ciento sobre nómina, dependiendo del estado donde esté, que varía. Algunos otros impuestos o cargas impositivas que pueda haber dependiendo del estado donde esté esta empresa y también el giro al que se esté dedicando. No es lo mismo alguien que está prestando un servicio a alguien que a lo mejor está manufacturando algún tipo de bien y qué tipo de bien también está manufacturando, porque es muy distinto hacer pilas de hacer jugos, por ejemplo, ¿no? Bien, también la parte de dar servicios. ¿Cuál es el problema? He encontrado y he encontrado despachos contables como sociedades anónimas. Me llena un poco o me da curiosidad preguntarles. He encontrado 4 personas y las 4 me han dicho, pues es que fue la sociedad que nos dijo el notario y nos fuimos y nos metimos en sociedad anónima, ¿no? Obvio, o no sé si me vayas a decir que no, la sociedad civil era la sociedad que les correspondía o digamos que les permitía una mejora inclusive para repartir el dinero, los anticipos de rendimientos y no en una figura como una sociedad anónima. Pero ¿por qué inclusive en los propios contadores suceden este tipo de situaciones? Fíjate que es un comentario bastante interesante y bueno, para hacer mis comentarios creo que nos llevaría como 24 horas, ¿no? Entonces, porque hay mucha materia en esto que tú bien comentas, es muy profundo. De hecho, yo siempre cuando imparto mis cursos, cuando hablo particularmente de sociedades, empiezo a hacer un análisis
de los tipos de sociedades, de personas, de capital, las sociedades mixtas, y luego hablamos de la naturaleza mercantil, de la naturaleza civil, para en determinado momento llegar a los criterios que se siguen para constituir una sociedad, que hay básicamente dos criterios. Uno es el criterio objetivo y otro es el criterio formal. ¿Cuál es el primero? El objetivo, en que está definido perfectamente por el Código Civil Federal en qué consiste las actividades que va a desplegar una sociedad civil. Artículo 2688 del Código Civil. Dice puntualmente que por el contrato de sociedad civil se entiende que dos o más socios acuerdan desplegar una actividad que no es transitoria, combinan sus esfuerzos con el propósito de realizar actos que sean de naturaleza económica, pero que no constituyan especulación comercial. Más o menos en el sentido, esta es mi definición, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una definición que puntualmente ese es el criterio objetivo. Entonces, si tú caes en ese supuesto, te puedes constituir como sociedad civil, pero si nos trasladamos al ámbito mercantil, no hay ninguna definición de lo que debemos entender por sociedad mercantil. Esto lo tuvo que venir a definir la Corte a través de una contradicción de tesis, para que vean la importancia que tiene definir el concepto de sociedad mercantil, porque eso nos resuelve muchas cuestiones. Pero bueno, reitero, cuando nos trasladamos entonces al ámbito mercantil, ahí hay un criterio formal a diferencia del criterio objetivo que hice referencia de la sociedad civil. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con criterio formal? Dice el artículo 4 de la ley mercantil que se reputa mercantil cualquiera de las sociedades que se constituya al amparo del artículo primero. Y el artículo primero nos reconoce 7 tipos de sociedades mercantiles. Esa es la cuestión formal. Entonces, lo que quiero destacar es que no importa la naturaleza de los servicios o de la actividad que vayas a realizar, únicamente atendiendo a la forma, si tú decides que te vas a constituir como sociedad mercantil, entonces adquieres esa naturaleza mercantil, y esto nos lo viene a reforzar el artículo 3 del Código de Comercio, que dice que cualquier persona que se constituya al amparo de las, a igual de los regímenes jurídicos reconocidos por el artículo 1 de la ley mercantil, entonces tienen la naturaleza de comerciantes. Entonces, ese es el criterio formal. Ahora bien, en el caso que planteas de los contadores, que nos hemos encontrado muchas cuestiones, o abogados incluso, ¿qué cuestiones determinarían el que yo me constituya como sociedad civil o como sociedad mercantil? Porque como tú lo dices, yo de manera, atendiendo a mi formación, diría que me corresponde y que me da mayores beneficios el constituirme como sociedad civil, cuestión que yo pongo en entredicho. Okay. Porque yo analizo de manera integral. Yo no lo veo desde el punto de vista tributario, yo lo veo desde todas las posibles repercusiones que se pueden generar por constituir una sociedad. Y empiezo por la primera, que es la cuestión patrimonial, del cuidado, protección patrimonial. Y para eso se requiere estudiar a profundidad las sociedades, no es de oquis, o sea, no es... A ver, yo te diría, ¿estás consciente que en una sociedad civil tu socio administrador responde de manera solidaria, subsidiaria y limitada con las obligaciones que contraiga la sociedad? Si yo te planteo eso, le pensarías para constituir una sociedad civil, como primer planteamiento. No quiere decir que yo tenga la intención de desplegar actos que sean en fraude a la ley y en abuso del derecho. Claro. Pero todos estamos expuestos a caer en una situación de incumplimiento por factores incluso totalmente ajenos, externos a nosotros. Eso es una realidad, y la prueba hoy es la circunstancia que priva hoy en día. Entonces, si yo te digo que por virtud de lo que establece el Código Civil Federal, habrá que analizar el código de cada entidad, yo te diría que los socios que participen de la administración de la sociedad responden de manera solidaria, subsidiaria y limitada. Si yo te digo que si constituye una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, no se da el alcance de esa responsabilidad, únicamente será como límite el importe que yo exhiba en el capital, salvo lo que hemos comentado, si a través de esta sociedad se despliegan actos de naturaleza ilícita, ¿no? Pero partimos de un principio de buena fe de que las actividades que vamos a realizar son totalmente lícitas, que nunca vamos a actuar fuera del marco legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto yo diría, ¿me conviene? Yo lo pondría en una balanza, decir,
Ok, sí, acá tengo ahora sí vinculándolo con las otras materias, ya lo decidí que le alcance la responsabilidad. Bueno, pero en materia tributaria puedo deducir los anticipos y les puedo dar el tratamiento de asimilados a salarios, ¿no? Y si me voy a una sociedad mercantil, pues me tengo que esperar a generar dividendos. Y si no genero dividendos, tengo que seguir las reglas para deducción a que hace referencia a la fracción novena del 27 de ley de renta, ¿no? Que es acordar en una asamblea que no fijar de manera mensual o periódica que no rebase el 10% de las demás deducciones, que no sea esa remuneración mayor al de la remuneración que percibe el funcionario de más alta categoría dentro de la sociedad, y en fin, una serie de requisitos, y además me remite esa fracción novena al artículo 96 y me dice, pues calcúlalo con base a un 35%, entonces es la retención superior. Todo eso tengo que ponderar, perdón. Entonces, como puedes ver, estamos haciendo un análisis integral tanto de las cuestiones meramente corporativas, patrimoniales, ponderando con las cuestiones tributarias. Y si después de que hacemos ese análisis integral concluimos que lo mejor para nosotros es una sociedad civil, así lo vamos a hacer. Y si concluimos que es una sociedad mercantil, lo vamos a hacer, pero conscientes del alcance y conscientes también de las razones que nos condujeron a A decidirnos a tomar tal decantarnos decisión. por una sociedad a otra, ¿no? Sí, 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 lo entiendo. Haber tomado tal decisión y no nada más basado únicamente en la cuestión fiscal, ejemplo. Yes. Por aquí nos dice Amalio Alejo, dice, ¿un comisario tiene derecho a una retribución o por ser el vigilante de las operaciones de la sociedad, aún así no siendo socio de la sociedad? Sí tiene derecho a una retribución, de hecho, tendría que hacer porque finalmente lo que hace es prestar un servicio personal, ¿no? Entonces sí tendría que ser remunerado. Aquí dice Rocío, gracias. Entonces, si nunca firmo nada ni estuvo presente, ¿debería de renunciar a dicho cargo? Y recordemos que la designación de comisario es temporal, es revocable, pero también es renunciable. Punto importante, cuando tú vas con una sociedad, cuando acudes con los funcionarios de una sociedad, les planteas que quieres que te revoquen de un momento, es un show. Te van a decir que sí, que después, y no lo van a hacer. Existen fórmulas para que, por virtud de la participación de un juzgador, le notifique a la sociedad tu deseo, tu pretensión de renunciar al cargo que le fue conferido sin ningún consentimiento, ¿no? Entonces, es importante sí dejar evidencia, dejar constancia de que tú hiciste gestiones para renunciar a ese cargo de comisario. Claro, aquí Anita dice, buenas noches, una duda, ¿qué opinan de la constitución del régimen de grupos de sociedades o las SAS? Bueno, son cuestiones distintas, ¿no? El grupo de sociedades es el grupo que sustituye al tema de la consolidación fiscal, que tiene algunas ventajas, digo, habrá que también ponderar la situación particular de cada grupo, ¿no? En cuanto a las SAS, yo, a mí no me gustan, no me gustan para nada porque son totalmente rígidas, no nos permiten desarrollar la creatividad para crear estatutos, eh, eh, no son funcionales, para nada funcionales. Yo pertenezco por ahí a la comisión fiscal de la región centro. En alguna sesión alguien planteó que pues era una buena herramienta para el tema de las plataformas digitales, para evitar las retenciones. Yo diría, ¿de verdad será una buena herramienta en sustitución de persona física? Porque hay que considerar que la persona física está acostumbrada a hacer uso libremente de su flujo de efectivo. Cuando constituyes una SAS tienes que seguir las reglas del título segundo o del estímulo fiscal. Claro. Si quieres remunerarte, tienes que seguir las reglas del artículo 27, fracción novena, o bien las del 140, generar utilidades, bueno, del 140 de renta, pero en armonía con el 16 y 17 de la ley mercantil. Tienes que generar utilidades financieras para poder distribuirte utilidades fiscales. Sí, Entonces entramos en un juego aquí bien yo te perverso, diría, ¿no? tienes la infraestructura, es verdad que vas a ganar, digamos que cierto flujo y aparte vas a tener tu, no vas a estar solicitando flujo de la misma corriente, si me doy a entender, es decir, todo el dinero que te va a entrar
lo vas a dejar ahí hasta que llegue el momento de la utilidad. Sí, no, para mí no es funcional y no es ni siquiera comparar una cuestión con otra. A mí cuando me pidieron, dije, yo sería lo último que recomendara en constituir una sociedad por acciones simplificadas. Además, fíjate que aprovecho este comentario, saliéndonos un poquito del contexto de lo que nos están preguntando, pero fíjense cómo para resaltar esa cuestión que mencioné del alcance de la responsabilidad, que cada vez hay una tendencia de que ésta sea limitado, eso lo refleja la sociedad por acciones simplificada. Cuando dice, en primer término, cuál es la consecuencia de que si rebasas el importe de los 5 millones actualizados, si no transforman la sociedad, la consecuencia es que los socios responden de manera solidaria, subsidiaria y limitada. Ahí está un ejemplo claro. ¿Cuál es el derrotero, el rumbo que van a seguir las sociedades? Es imputarles responsabilidad a los socios de manera solidaria, subsidiaria y limitada. Sí, y eso ya no le gusta a nadie. Por aquí Amalia Alejo dice, si hablamos de abrir un negocio, pero tengo que arrendar un local y me solicitan un aval, que es un tercero, ¿cómo debe ser en sentido de que es negocio? ¿Tiene alguna retribución personal? Ay, caray, no le entendí al Sí, yo planteamiento. tampoco. Dice, si hablamos de abrir un negocio, pero tengo que arrendar un local y me solicita un aval, que es un tercero, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe de ser en sentido de que es negocio? ¿Tiene alguna retribución personal? Me imagino que si acepta ser aval, ¿no? Bueno, pues ya dependerá entre ustedes, ¿no? Pero por naturaleza de Laval no, no es natural que se le dé una retribución, simplemente el aval se constituye como garante ante el incumplimiento de obligaciones semanales de ese contrato de arrendamiento, lo cual, reitero, por naturaleza, no refleja la obligación de otorgar una remuneración. Ya si se la quiere dar, bueno, habrá que buscar la figura, pero por naturaleza no se impone obligación alguna. Claro. Pues bien, amigos, por aquí dice Fernando, para tributar como persona física, actividad empresarial o una sociedad en la referente a la responsabilidad fiscal, ¿hay mucha diferencia? Ya que muchos no quieren sociedad por lo de la inversión. Yo creo que esa respuesta merece cobro de honorarios porque pues, es muy sencilla, la verdad, pero esa sencillez la encuentras por virtud del estudio, de la constancia, del diario, de estudiar. No es cierto, lo menciono. La respuesta la encontramos en el artículo 26A del Código Fiscal de la Federación, cuando habla de que la responsabilidad solidaria de quienes realicen actividades empresariales se dará hasta el importe que constituye el valor de los activos afectos a la actividad empresarial. Entonces, la creatividad para delimitar la responsabilidad tiene que darse en la elaboración de la declaración anual. Pues ahí está la respuesta. Janet también nos manda saludos por aquí. Pues no olviden, tenemos al maestro con el tema de contratos, la parte fiscal corporativa, 4 horas con nosotros el día 28 de noviembre, perdón, 28 de noviembre, que estará con nosotros. Y bien, pues ya les dejé por allá arriba el enlace. Recordarles nuestra revista Sentido Empresarial, ya vamos en el 5.º número y la pueden bajar en www.censusonline.mx. También pueden bajar nuestra revista de Sentido Empresarial. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, que es en este momento donde nos están viendo, en Spotify también, en Instagram, también estamos como Census MX, si no recuerdo mal. Aquí me están poniendo las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Spotify, la revista de www.censusonline.mx, ahí pueden bajar la revista, es el 5.º número ya el que está por salir, ya tienen los 4 pasados y si no tienen los 4 pasados, también los pueden descargar desde esta página www.censusonline.mx. Pues bien, mi estimado maestro, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por darnos su espacio, por ilustrarnos con esta parte del tema y bien, pues saber un poco de la Constitución
de las empresas y qué se necesita y bueno, pues en dónde podemos llegar a fallar o qué hay que revisar, como lo acabamos de mencionar. Sería un tema muy amplio, verlo a detalle, cada caso en particular merece todo un estudio, eso lo entiendo y creo que lo entienden también las demás personas. Lo importante es darles un tanto de conocimiento de que al final se tienen que revisar ciertas situaciones, características para saber qué mejor opción es la que le podemos dar al cliente. Es correcto, siempre merece un análisis particular porque hay que atender a diversos factores para arribar a una conclusión que tenga un objetivo claro, que es brindar protección y certeza y sobre todo que se adecue a las condiciones particulares que te plantean los futuros socios de una sociedad. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y bien, les recuerdo el curso de contratos. En este caso, el 28 de noviembre estará con nosotros maestro Roberto Valenzuela. Pues bien, por nuestra parte es todo en el caso de Noches de Census México. Y bien, pues nos vemos en una media hora casi, bueno, no, ya 20 minutos en Rompiendo Paradigmas con el buen Martín Rojas. Por este canal, por favor, en YouTube, por este canal nos pueden seguir con la misma transmisión. Muchísimas gracias.